Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, ya listos para hablar pues de todas estas cosillas que estamos viendo, esas series, películas que estamos viendo como para pues poner en contexto a la gente, sobre todo en el caso de mi hijo que está viendo muchas películas por primera vez. Pues ahorita estamos platicando, ¿no? Siempre hemos sido, tanto mi hijo como yo hemos sido muy fanáticos de DreamWorks. Y pues ahorita, pues, la verdad es que DreamWorks está pasando por un bachecillo por ahí con su Shrek 5 o como su cómo wokear a tu dragón. Entonces, pues la verdad es que mi hijo me dice, oye papá, y si es cierto que DreamWorks era un locochoncillo, le digo, sí, le digo, si bien en la actualidad creo que el problema de DreamWorks es que ha intentado, pues, moverse dentro del estándar de lo que hace sobre todo su principal competidor que es Disney. Hubo un tiempo en el que DreamWorks era muy innovador. Y a razón de esto, luego le pongo a mi hijo películas viejas de DreamWorks. Por ejemplo, otra vez estábamos viendo Pollitos en Fuga, para que vea cómo no le tenía miedo al stop motion y todo. Y ahora empezamos, fíjense, estuvimos viendo la película de Norbit, esta película de Eddie Murphy, que aparte yo creo que fue la última película que verdaderamente en donde verdaderamente Eddie Murphy se esforzó por interpretar múltiples papeles y donde Eddie Murphy sacó a lucir su talento actoral. Y ya después de Norbit creo que se vino el declive de Eddie Murphy, porque como de hecho la película de Norbit, que es de la que vamos a hablar hoy, no fue un éxito de taquilla hasta donde yo tengo entendido para Eddie Murphy. Yo creo que tal vez quiso explorar películas, yo creo que en un ambiente más familiar. Y pues ya fue cuando empezó a hacer las películas estas que se llamaban La guardería de papá, el profesor ¿cómo se llama? El profesor Doolittle, el profesor Doolittle 2. Y estas ondas, y pues ya de ahí, pues simplemente, no digo que estén malas, simplemente digo que pues ya no le sentaron también a su papel, ¿no? Entonces le digo a mi hijo que, de hecho él no tiene el gusto de conocer todavía a Eddie Murphy, más allá de la película de Un príncipe en Nueva York, en donde interactúa, hace múltiples papeles. Creo que fue, no me acuerdo, díganme ustedes, pero creo que la película de Un príncipe en Nueva York fue la primera película en donde Eddie Murphy, o la primera película que yo recuerdo en donde Eddie Murphy empezó a hacer múltiples papeles de varios personajes simultáneos dentro de la película, ¿no? Entonces me gustó mucho. Y, y hace poquito nos tocó ver también Un príncipe de Nueva York 2 ahí en Prime. Y pues sí, de plano les digo, ya no es el momento de Eddie Murphy, ya pasaron sus mejores momentos. Pero pues yo creo que Norbit fue ese punto de quiebre, ¿no? Muchos dicen fue la última de sus películas buenas, muchos dicen fue la primera de sus películas malas, pero fue un punto decisivo, ¿no? Yo el punto es que se la puse a mi hijo por dos razones. Porque quería que viera cómo esta película, que de hecho es de DreamWorks, cómo DreamWorks usaba sus recursos tecnológicos para hacer películas fuera de lo convencional. Y digo fuera de lo convencional porque Disney venía con esta fórmula de siempre hacer películas infantiles basadas en cuentos de hadas y hacerlas en animación 2D, ¿no? En cambio DreamWorks venía como loco, ¿no? En ese tiempo. De repente te hacía una película como El Príncipe de Egipto, que era animación 2D, en donde incluía algunos elementos de animación 3D, y luego brincaba y te hacía Pollitos en Fuga, que era completamente animación stop motion, y luego brincaba y hacía películas como Un ratoncito duro de atrapar, que era como una película live action con ciertos elementos de efectos prácticos y de animación 3D, y luego de repente te sacaba Shrek, que era completamente animación 3D, y en ese momento, por esos años, se aventó la película de Norbert, que la película de Norbert, digamos que es una película más enfocada, es como una comedia más enfocada a un público un poco más adulto, pero en donde DreamWorks no dejó de utilizar pues algunos efectos en computadora y sobre todo muchos efectos prostéticos para hacerle trajes a este Eddie Murphy, ¿no? Entonces, ¿de qué va la película Norbit? La película de Norbit básicamente nos cuenta la historia de Norbit, que es este personaje interpretado precisamente por Eddie Murphy, que pues vive en una casa digamos, es huerfanito y vive en un centro de adopción, en un orferinato, que está dirigido por un hombre chino, que por cierto también está interpretado por Eddie Murphy. Eso me gustó mucho. Entonces se enamora de una niña, los dos se vuelven mejores amigos, prometen que se van a casar cuando sean grandes, así como si fuera un anime, imagínense. Y pues en algún momento adoptan a su mejor amiga, entonces él se queda solito, abusan de él en la escuela, o sea, le hacen bullying, y de repente, pues una niña grande, así bien toro, bien toscota, así bien goldota, le hace el paro, ¿no? Que se llama Rasputia.
con el paso del tiempo se vuelven amigos y con el paso del tiempo se vuelven novios, ¿no? Luego prometidos y ya luego se casa con Rasputia. Que por cierto, Rasputia también en su versión adulta también va a estar interpretada por el propio Eddie Murphy. Y Rasputia va a estar utilizando un traje prostético así gigante, de gorda, ¿no? La verdad es que es una película que se me hace muy interesante porque pues es una película que actualmente simplemente ya no se podría filmar, ¿no? Es una película súper políticamente incorrecta que incluso me sorprende que DreamWorks la haya hecho porque pues muy para niños no es. Pero es lo que les digo, es lo que le digo a mi hijo que me gustaba mucho de DreamWorks, que no le tenía miedo al éxito y que siempre se estaba arriesgando con propuestas diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, la película es sátira y salen muchos comediantes de la época, muchos actores afroamericanos muy famosos en la época. Y nada más por poner un ejemplo de los que yo me acuerdo que ubiqué por ahí, ubico que hay un papel que hace Marlon Wayans, famoso por las películas de Scary Movie. Entonces, dónde están las rubias. Entonces por ahí Marlon Wayans tiene un papel. También por ahí hay un papel, hay uno de los hermanos de Rasputin, es el famoso Terry Crews, el hombre más simpático de toda la tierra, que también saldría y dónde están las rubias. Entonces la neta es que la película está chida, sí me parece interesante, pero es lo que les digo, es una película que se borra, que ahora sería considerada como una película muy misógina, sería considerada una película gordofóbica, sería considerada una película de humor muy negro, que se burla de los estereotipos raciales, de los estereotipos sociales. Entonces, de verdad es que es una película muy buena, me parece muy chistosa si te gusta este tipo de humor así grotesco, pues este humor de gordos, como digo, es como para las personas que disfrutaron mucho El Profesor Chiflado y El Profesor Chiflado 2. De hecho, yo diría que es la trilogía de gordos de Eddie Murphy, porque en las tres usa prostéticos y en las tres interpreta múltiples personajes. Diría que es El Profesor Chiflado, El Profesor Chiflado 2 y Norbit, ¿no? Y ya con Norbit terminó como con esta etapa y pues les digo, de ahí vendría lo que yo considero el declive de Eddie Murphy. Pero la verdad que esta película me parece muy interesante, porque al final es chistosa, grotesca, pero chistosa, es entretenida y pues usó los recursos que había, que tenía DreamWorks en cuanto a su momento para efectos especiales y se me hizo un experimento bastante interesante de DreamWorks. La verdad es que es una película que yo muchas veces había tenido la oportunidad de ver en pedazos en Canal 7, pero pues nunca me quedé a verla de principio a fin, porque yo sé que Canal 7 le corta un montón de chistes que digamos están subidos de tono, entonces pues a mí nunca me llamó la atención verla así toda mocha, ¿no? Entonces fue hasta ahora en la actualidad que la vi. ¿Dónde vi el profesor Norbit? Si no mal recuerdo estaba en Netflix, me parece que la vi en Netflix. Y pues ahí tuve la oportunidad de verla con mi hijo, que también le llamó mucho la atención, ¿no? Por ser algo de DreamWorks. Entonces lo que le digo, que DreamWorks era una empresa que se animaba y apostaba por opciones diferentes, ¿no? Desde poner desde hacer la película, no sé, Ants, con escritor, director y actor Woody Allen, con Woody Allen, hasta pues de repente aventarse esa sátira de películas de Disney que fue Shrek, o de repente hacer y cómo entrenar a tu dragón. Entonces la verdad es que DreamWorks es una empresa que la verdad que siempre me ha gustado mucho, y es hasta ahora cuando ya se quiere sosegar, cuando ya se quiere en este momento establecer dentro de un patrón predeterminado, cuando siento que pues no le resulta del todo. Yo creo que lo de DreamWorks es como apostarle a ideas raras, cosas raras, y hacer películas a partir de eso, ¿no? Como la película del gato con botas que sacó hace apenas un par de años, se me hizo muy buena porque tomó el concepto de Shrek y lo llevó a un nivel de animación muy superior, una película que no nada más era comedia, sino que también era aventura, que también era introspección. Entonces yo siento que por ahí está lo que le conviene a DreamWorks, ¿no? Más allá de estar haciendo películas genéricas o series genéricas, que pues la verdad que pues por ahí no va. Pero ustedes díganme qué opinan, qué les pareció Norbit, si alguna vez la vieron. A mí la verdad que yo nunca la he visto completa, ahora que la veo, pues les digo que se me hace una película bastante sui generis, bastante rara, pero que todavía se me hace como parte de esas películas que tenían como que la esencia de las películas de Eddie Murphy. Porque ahora me ha tocado ver películas de Eddie Murphy en Prime. La otra vez hizo una película navideña y pues no me latió. Y vi Un Príncipe de Nueva York 2, pero pues tampoco me terminó de gustar tanto como la 1.
Entonces díganme ustedes, ¿cuál es su película favorita de Eddie Murphy y en qué punto ustedes creen que Eddie Murphy empezó a caer? Yo creo que fue con esta de Norbit, yo creo que es lo que les digo, yo también coincido en que o fue su última película buena o la primera de sus películas malas, pero pues ahí está, ¿no? De hecho también por ahí en la película sale Cuba Gooding Jr. y pues ya sabemos que este actor echó a perder su carrera después de ganar un Oscar por nomás aparecer en estas películas de pastelazos de este tipo. Así que déjenme por ahí su comentario, seguimos aquí y nos vemos en un próximo video.